también en esta diapositiva más tenemos la introducción. Introducción, dependiendo de qué, en general de los elementos estructurales, ¿no? Un elemento estructural son elementos verticales, que pueden ser de concreto armado, que es lo que se va a tratar en este tema, albañilería confinada o también albañilería armada. Sabemos que su dimensión es mucho mayor, sobre todo en la longitud que en el peralte. Entonces, lo que le da mucha resistencia y rigidez lateral a las edificaciones, sobre todo evitando los desplazamientos excesivos en la dirección de análisis, ¿no? Sobre todo para eventos sísmicos. Y su función principal es absorber el cortante sísmico, como les había dicho, en la dirección de análisis, ¿no? Tanto de las dos direcciones, dejando que la compresión mayormente para las columnas. En esta sección solo se analizarán los muros de corte, integralmente de concreto armado, ¿no? En este caso, en esta sesión. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, la ubicación de los muros en una edificación, ¿no? Vamos en los muros en una, por ejemplo, puede ser en general, como les había dicho, de concreto armado o albañilería. Entonces, hay que tener en cuenta que es muy importante el desempeño sísmico, porque estos muros están diseñados para un desempeño sísmico en las edificaciones, que es la disposición de los muros de corte. En este caso, los muros deben estar distribuidos de tal manera que no generen excentricidades en nuestra edificación que pueden llevar a una edificación a una torsión excesiva y posteriormente también a un colapso. Una edificación puede estar bien predimensionada, bien diseñada, pero muchas veces puede fallar por la estructuración, que es muy importante, que lo habíamos visto semanas atrás. Y en este caso juega un papel muy importante los muros cuando octavos muros en nuestra edificación, que como había dicho, tenía que tener, para no evitar la torsión excesiva y también el colapso de la estructura, ¿no? También, en un evento sísmico. Entonces se busca la simetría, tanto en planta como en altura. En altura, por ejemplo, se busca que no genera discontinuidades que disminuyen o aumenten considerablemente las rigidez y las masas que pueden debilitar un piso determinado. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí unas ubicaciones, mejor dicho, no recomendables que se deben ser, ¿no? En una edificación en los muros. Por ejemplo, vemos aquí que se ha optado por posiblemente puede ser una caja de sensor, pero se encuentra solamente en un lado, ¿no? Evitando que toda la rigidez se acople aquí, ¿no? En este lado, y acá dejando. Entonces, hay una excentricidad ahí. Lo normal es que siempre las cajas de ascensor, en este caso, sea en medio, ¿no? En medio de la edificación, ¿no? Distribuido de la mejor manera. En este caso también, ¿no? Se ha distribuido caja de ascensor en este lado y igualmente aquí. Entonces, toda la rigidez se almacena aquí y dejando este espacio. Entonces, cuando el sismo ataque, aquí va a ser muy débil, entonces va a haber fallas estructurales en esa parte. Y en este caso también muros, ¿no? En toda su longitud, igualmente, ¿no? Colocándole, por ejemplo, en este lado, igualmente en esta dirección, ¿no? Y aquí dejando vacío. Entonces, lo normal es que se debe colocar, si se coloca en esta parte, también se debe colocar en la dirección opuesta, ¿no? En este lado. Entonces, lo mismo, se genera la centricidad de masas en este lado y debilitando esta parte, lo cual el sismo lo va a atacar y va a haber fallas estructurales. Por ejemplo, otras no recomendables, por ejemplo, la continuidad que tiene que tener los muros, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay un muro, ¿no? Que se ha llenado en el primer piso, pero en el segundo piso se ha obviado, ¿no? En práctica, por ejemplo, en obra, por ejemplo, le colocan a veces muros, ¿no? Y en el tercer piso ya igualmente lo llenan de concreto. En este caso es mucho más casos que se ven continuamente, ¿no? El famoso producto, la falla por columna cortas, ¿no? Lo que pasa es que no en el primer piso, ¿no? Sobre todo cuando se utilizan estacionamientos, solamente estaba colocado de columnas y vigas, y más no de muros. Entonces, más bien el muro lo contiene en el segundo piso, hasta el final. Y no es correcto. Lo normal es que debe continuar desde la base hasta el final, ¿no? O cuando se construyen unos pisos y está proyectada para más niveles, entonces igualmente cuando se va a continuar, se debe respetar que la continuidad del muro, no llenarlo de albañilería, porque no es el caso, o de tabiquería, ¿no? Muchas veces.
Por ejemplo, la torsión, lo que se le había dicho, o sea, buscar que nuestra estructuración no falle por torsión, distribuir de la mejor manera nuestros muros para evitar ese fallo que genera el sismo, que nos genera el sismo. Entonces vemos, por ejemplo, la torsión generada por la ubicación interior de los muros de ascensor, de ubicarse y disponer en los muros en el perímetro de la edificación, ¿no? En este caso, ¿no? La disposición perimetral es recomendada de muros de cortante, ¿no? En esa dirección se está ubicando los muros y tanto en la dirección paralela, ¿no? Igualmente. En este caso, por ejemplo, este es un análisis de un software en ETAX. También se puede analizar de esta forma, sobre todo las irregularidades. Y vemos, por ejemplo, una planta de un último nivel, por ejemplo, de 15 pisos con torsión mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha distribuido de la mejor manera los muros. Pero en este caso no, tiene excesivo. ¿Por qué? Porque podemos ver que aquí, en esta parte de la edificación, se ha llenado de muros, mientras en el sentido contrario, carece de muros. Entonces, va a fallar en esa parte por torsión y es lo que no queremos. Vamos a ver, por ejemplo, los tipos de falla de un muro. El comportamiento de los muros de corte ante cargas laterales es similar a la de una viga en voladizo. ¿Por qué? Entonces, bueno, más adelante os explicaré por qué. Dice que entonces los máximos valores para los momentos y fuerza cortante se encuentran a nivel de su base, ¿no? Como en este caso. Esto se hace ya que los muros pueden fallar por flexión o por corte, ¿no? Dependiendo del modo dominante de falla. Depende de estos tipos de falla. Entonces, sin embargo, el detallado del refuerzo y otras características de su diseño pueden hacer que el muro falle por deslizamiento de la base o también por bandeo, o por falla de su cimentación, ¿no? Antes que pueda desarrollarse las tensiones últimas de su capacidad de flexión y acorte. Vemos acá, por ejemplo, los tipos de fallas que puede tener un muro de corte, dependiendo, por ejemplo, su diseño y las combinaciones también que se le añaden. Por ejemplo, la falla por flexión, ¿no? La falla por corte, ¿no? También tenemos la falla por deslizamiento de la base, ¿no? Es muy importante que juega también, muy importante la base, tanto ver el tipo de terreno y también el diseño de la cimentación. También la falla de junta de construcción, ¿no? En este caso podemos decir que siempre debe haber una junta de construcción entre edificaciones vecinas en el caso de que cuando el sismo, ante un evento sísmico, se pueda desplazar libremente, ¿no? Y, y en el caso que se están juntas esas edificaciones, al momento que se deslizan, se puedan, por su deformación, por el sismo, choquen, ¿no? Y generan también temas ahí que se puede haber fallas estructurales, sobre todo en los muros. También, por ejemplo, la falla de cimentación profunda de tracción, como les había dicho, y la falla de compresión del puntal del muro por falta de confinamiento, igualmente. Confinamientos nos referimos a los elementos de borde, ¿no? Que se lo explicará más adelante. Y la falla por pandeo, elástico del muro, ¿no? Excesivo de peso. Vamos ahora a los muros de corte, ¿no? Relacionado a los muros de corte, también se le dice muro de concreto armado o placas, también como se le conoce aquí en el Perú. Entonces nos dicen que son sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico. El nivel de detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición sismoresistente más exigente, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí en el programa, ¿no? Que se utiliza, hay muchos más programas para estructuras. En este caso, por ejemplo, el ETAX, no podemos dar cuenta de este tipo de forma que nos dan los momentos de los muros, este diagrama de cortantes y las deformaciones, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el diseño flexión. Muchas veces podemos nosotros identificar un muro si puede ser esbelto o, o bajo, en el caso que, por ejemplo, va a depender de su altura y la longitud, ¿no? Por ejemplo, si la altura sobre la longitud es mayor de 2, entonces estamos hablando de un muro esbelto. Si es menor de 2, entonces va a ser un muro bajo, ¿no? Y hay que ver ahí porque los muros bajos siempre van a fallar por corte. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá en esta figura, en estos muros se debe de ponerse elementos de borde en los extremos, siempre y cuando se requiera, pero es muy importante que siempre tenga elemento de borde, que puede ser, por ejemplo, de mayor dimensión del muro o puede tener también el mismo peralte.
a fin de cumplir la relación demanda-capacidad, atracción y compresión. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la concentración de fuerzas de tracción y compresión en los extremos generada por la acción sísmica. Se le va a explicar más adelante también los elementos de borde, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el momento y la axial, ¿no? Y por eso es que, así como las columnas, los muros se diseñan a flexo compresión.